Y durante este 2021 ha sido un año complicado todavía por la pandemia de COVID-19 que se vive a nivel mundial. Y bueno, el sector salud ha sido uno de los más afectados. Sin duda, algunas personas que padecen alguna enfermedad como el cáncer, algunos han abandonado sus tratamientos o sus medicamentos no han llegado a tiempo, lo que les ha provocado serias y severas complicaciones, afectando aún más su salud. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de las noticias de la tarde a una experta en temas de salud. Saludo con gusto a Ana María Autrán, a la doctora Ana María Autrán Gómez, que viene directamente desde la madre patria de España, pero es veracruzana, uroncóloga, que nos viene a ampliar este panorama de una manera global, cómo se ha vivido la pandemia en los temas de salud a nivel global y cómo lo aterrizamos aquí en nuestra ciudad. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, Mercedes. Pues para mí es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación, y estar aquí en mi tierra pues es lo más hermoso. Sí, desafortunadamente el tema del COVID es un tema que actualmente continúa y va a continuar por algún par de años todavía hablando de él. ¿Cómo ha afectado? Es la pregunta que tú dices, ¿no? Ha afectado en diversos aspectos. Si nosotros vemos a los pacientes en temas oncológicos, hay estudios que se han demostrado, sobre todo estudios australianos, que demuestran que alrededor de 3 a 6 meses es el retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Aquí la pregunta es, ¿de qué forma podemos nosotros, en base a nuestros sistemas de salud? Yo estoy hablando desde la perspectiva que el sistema de salud nuestro europeo es un sistema de salud universal, en donde tenemos toda la facilidad para poder acudir, pruebas gratuitas y una cierta plataforma de soporte para los pacientes, sobre todo oncológicos. ¿Qué pasa cuando traspolamos eso a los sistemas fragmentados latinoamericanos? Prácticamente el escenario es completamente diferente, ¿sí? ¿Qué ha pasado en América Latina? Nosotros desde la Confederación Americana de Urología hemos dirigido demasiados estudios, siempre desde el área urológica, pero tomando en consideración la parte uro-oncológica, que ha sucedido en las diferentes regiones LATAM. Como ustedes saben, obviamente la ola COVID ha venido en forma retardada en América, cuando nosotros en Europa la teníamos a foco rojo. Entonces, muchos países han tratado, sobre todo hablo de Argentina, hablo de Uruguay, en donde obviamente también el ingreso para lo que es los servicios de salud son mayores que en México o en Guatemala, por ejemplo, han accionado en una forma distinta, ¿sí? ¿Cómo ha afectado? Ha afectado en el retraso de las consultas. Existen incluso en España listas de espera, listas de ATESA de casi 6 meses para pacientes oncológicos, que es realmente alarmante en países en lo que son el sistema público. Tenemos sistema público y privado, pero me refiero al sistema público. ¿De qué otra forma nos han atrasado? En la forma de diagnósticos, de tamizajes en los pacientes que se hacían y demás. Yo creo que aquí el mensaje es tratar de determinar cuáles son las estrategias que nosotros tenemos como médicos, como mexicanos, como sistema de salud, como gente comprometida con nuestros países en todo LATAM, cuáles serían las estrategias para poder optimizar esto. Primero que nada, capacitación. La telemedicina ha sido una de las ventajas. Yo creo que el COVID, cuando hablamos de COVID, hablamos mucho de muertes, hablamos de muchísimas cosas que han pasado en nuestros países, desafortunadamente, pero también tomemos lo positivo. Lo positivo es que nos ha dejado la telemedicina, nos ha dejado la teleeducación. Nuestros residentes han aprendido a través de las plataformas, hemos podido continuar la formación, ¿no? Entonces, las estrategias serían actualización a los médicos de atención primaria, equipo a los diferentes sistemas de salud, IMSS, ISSSTE, o todos los sistemas de salud que existan en México, porque desafortunadamente en México tenemos microsistemas de salud. No es lo mismo un hospital central militar, un hospital naval o un seguro social. Obviamente son poblaciones cautivas que tienen diferentes condiciones de atención. La telemedicina, a nosotros casi el 85% de las consultas, al menos en España, que no requieren
prácticamente de una atención de una exploración o de una atención inicial se hacen a través de telemedicina, que es lo ideal. Que por cierto, ahora durante la pandemia, así es como se estuvieron atendiendo a muchos pacientes debido al riesgo de contagio. Bueno, los médicos te atendían por videollamadas, por llamadas por teléfono, pero casi nunca te atendían de manera presencial para evitar el riesgo, que es lo que tú te estás comentando, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquellos pacientes que nosotros tenemos que atender en forma presencial están limitadas a las urgencias o a consultas muy específicas que se realizan, lo que llamamos, se hizo una palabra que ya prácticamente hemos utilizado durante todo este tiempo, que se llama triage. Se utilizan ciertas medidas de prevención, como tú dices, PCRs negativos antes de entrar a un quirófano, a realizar un procedimiento, nosotros con una cierta indumentaria, que ya la conocemos todos y demás, ¿no? Entonces, yo considero que esos son los puntos básicos que tenemos que trabajar para de alguna forma hacer que se optimice. ¿Qué se espera? En términos de cáncer, existen actualmente muchos estudios, también existe un estudio australiano muy interesante que se habla de normogramas. ¿A qué me refiero? Normogramas es meter en un pool diferentes factores que nos determinen cuál va a ser nuestra perspectiva, nuestro futuro en los diferentes tipos de atención oncológica. Porque ahorita, al día de hoy, la respuesta es no sabemos qué van a pasar con nuestros pacientes, no sabemos con qué velocidad van a avanzar, hablando de pacientes oncológicos, ¿no? Y bueno, y te digo, este análisis que hicimos de la Confederación Americana de Urología fue muy interesante porque nos permitió ver cómo cada país, en base a sus recursos, iban teniendo las atenciones. Por ejemplo, en la parte urológica, las urgencias que más atendían eran cólicos renureterales, eran sangrados por carcinomas de vejiga y demás, ¿no? Entonces, yo porque creo la gente que no se atendía a tiempo, porque no iba a sus consultas o porque no tomaba sus medicamentos, llegaban a esta situación. Sí, bueno, desafortunadamente el tema de prevención en lo que es sobre todo el tema oncológico de prevención en Latinoamérica, eso es un tabú. Eso se requieren de programas. Hay miles de programas, pero hay poquísimos que funcionan. O sea que la gente no tenemos la cultura de ir al médico, sino cuando ya tenemos el problema encima, es cuando ya corremos a urgencias y casi nunca nos hacemos exámenes preventivos o chequeos una vez al año, que ahí es donde pueden salir estas enfermedades, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí el llamado es precisamente a que se establezcan programas multidisciplinarios que realmente funcionen, que realmente lleguen a los pacientes, que lleguen a las personas necesitadas, que el gobierno, que los sistemas de salud o los grupos, los urólogos, los médicos en general se comprometan a realizarlos. Yo creo que eso sería realmente, pero bueno, expectativas tenemos que esperar Claro. números. Importante en México es hacer estadística. Nosotros no tenemos números, no contamos con números, y si nosotros tuviéramos un registro adecuado, podríamos de alguna forma predecir qué va a pasar con nuestros pacientes, sobre todo de tipo oncológico. Bueno, el llamado es a cuidarse. Claro, ya por último, doctora Ana María, bueno, coméntenos acerca de las vacunas. ¿Qué tanto protegen o cuidan al paciente que está enfermo con cáncer? Sí, bueno. Las vacunas anti-COVID, por supuesto. Anti-COVID, claro. Sí, de esto se ha hablado mucho, se ha escrito muchísimo sobre cuál es la protección, ¿no? Prácticamente están indicados en aquellos pacientes en los cuales están bajo quimioterapia, ¿no? Pacientes que ya en algún momento hemos pasado la enfermedad y que estamos en buenas condiciones, no está indicado así, colocarla inmediatamente. Ahora, todas protegen. Ahorita hay mucho el tema de que si me pongo Pfizer, puedo ponerme Moderna. La literatura dice que sí, es importante combinar. Es importante protegernos, seguir las medidas de prevención. Ahorita me llama mucho la atención lo que tú dijiste, aterrizando en un aeropuerto y ver migración que no cabía ni un alfiler, era algo realmente espantoso. Y es, una cosa que... Tú acabas de regresar de un vuelo internacional y así te presentaste con ese panorama de que está saturado, en verdad, el aeropuerto. Exacto. Y hay mucha gente que a veces es imposible no contagiarse. Efectivamente. Entonces, para los pacientes oncológicos, pónganse sus vacunas, no tengan miedo, alimentación adecuada, protección, sana distancia, su cubrebocas, sigan las instrucciones que determina el gobierno mexicano en relación a los esquemas que establezcan ellos en base a la disponibilidad también que se tenga en México, y pues eso es muy importante. Muchas gracias, Ana María. Te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida a tu tierra, bienvenida a Veracruz. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con más información en las noticias de la tarde.